arriba. Trabajando todos juntos lograremos resurgir. Nito siempre está, encaro a la una para Nito apoyar. Me voy para mi escuela y boleta marcar. Participación ciudadana para un nuevo modelo de ciudad. Y Nito siempre está, encaro a la una para Nito apoyar. Me voy para mi escuela y boleta marcar. Participación ciudadana para un nuevo modelo de ciudad. Vota a Nito Rodríguez, lista A601, casillero 6. Nito siempre está. Marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Yo también. Muy buenas tardes, noches a todas, todos y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana, con la dirección de Walter Carranza, estamos nuevamente en Tenemos Patria. En este día frío, ¿no? Este lunes 29 de mayo, frío, nuestro programa número 60, señor operador. 60 de este año y 260 desde que comenzamos con esta propuesta, que a nosotros nos encanta la propuesta y deseamos que a ustedes también. Bueno, estamos aquí los lunes de 21 a 23 horas y los viernes de 22 a 0 horas. Nuestro eslogan dice que si ayudamos y logramos desarmar una noticia falsa, habremos cumplido nuestro objetivo. Estamos en la página Facebook Estación Urbana, en el sitio web www.cadenaurbana.com.ar, en Twitter, @FM Radio Urbana, en Instagram, Urbanario3, y en YouTube, programa Tenemos Patria, así lo buscan y lo encuentran. Nuestros contactos telefónicos 500-515, 500-909, y por línea WhatsApp y Telegram al 3571-690-656 por cualquier inquietud. Bueno, vamos ahora con los datos del tiempo. Hoy estuvo mayormente nublado, frío, una máxima de 16 grados y una mínima de 6. En este momento, pasadita a las 21, tenemos 11 grados de temperatura y hacia la medianoche se anticipan 8 grados. Para mañana martes se pronostica una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 6 y estará parcial cubierto. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido operador y volvemos con las efemérides del día 29 de mayo. ¿Cómo estás, Tony? Un gusto volver a verte. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Buenas tardes, Normita. Y como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir presentando batalla a las noticias falsas o fake news que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. ¿Y cuáles serían las frases del día de hoy? Las de siempre. La primera dice: acordate que cuando te hablen de reforma laboral y reducir costos, vos sos los costos. La segunda frase: un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos. La tercera frase:
La empresa privada tiene como prioridad obtener beneficios económicos. La empresa pública tiene como prioridad garantizar servicios y riquezas para todos. Cuando te dicen que es mejor lo privado que lo público, te están diciendo que es mejor beneficiar a unos pocos que beneficiar a todos. La cuarta frase de Walter Ioani dice: el ser humano es tan malvado y egoísta que es necesario hablarle de una recompensa en otra vida para que haga el bien en esta. La siguiente: el hambre existe no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres, sino porque es imposible saciar la codicia de los ricos. La siguiente frase nos dice: hubo una Argentina en donde los trabajadores podían ahorrar y fue hace muy poco tiempo. Y por último, para los que no saben, el empresario argentino obtiene insumos al dólar oficial, remarca el precio del blue y paga sueldos en pesos, y si tiene la oportunidad los paga en negro. El día 28 fue el día del perro sin raza. Cuando veo a sus ojitos, a esos perritos que porque no tienen raza son abandonados a su suerte, veo en ellos la nobleza y también la tristeza de haber sido abandonados, pidiendo simplemente por un amigo y una mano que los acaricie. Que comprendan todos aquellos cuando están sufriendo por ese abandono, cuánto están sufriendo por ese abandono de los humanos. Totalmente. Cuánto sufren los perritos y otros animales también por el abandono del ser humano. Ser humano, ¿no? ¿Qué es ser humano? En este momento el ser humano está muy desalmado, está violento, y eso es malo, más si es violento con los animales, que son lo más puro que hay sobre la tierra. Ese es mi pensar, ¿no? Bueno, vamos con las efemérides del día 29 de mayo, donde sobresalen estos hechos que ocurrieron en la Argentina y en el mundo. 1876 nace Andrés Chazarreta en Santiago del Estero y se lo conoce como el patriarca del folclore en la Argentina. Recopiló danzas de las provincias del norte, enriqueció el cancionero con temas como La Telecita y Samba de Vargas. La presentación en Buenos Aires de su conjunto de arte nativo del norte en 1921 marcó la entrada del folclore en la capital. Andrés Chazarreta falleció en su ciudad natal en 1960. En su recuerdo, la fecha de su nacimiento se instituyó como Día Nacional del Folclorista Argentino. Podemos tener algún tema de él, ¿no? De nuestro folclore nativo. Otra efemérides dice que en 1892 nace Alfonsina Storni en Capriasca, Suiza. Sus padres suizos se habían instalado en San Juan, pero viajaron a Europa poco antes de su nacimiento. Llegó a la Argentina a los 4 años. Pasó su infancia en la provincia cuyana y a comienzos del siglo XX se mudó con sus padres a Rosario. La inquietud del Rosal fue su primer poemario, aparecido en 1916. Le siguieron, entre otros, El Dulce Daño, Languidez y Ocre. También escribió obras de teatro para niños. Murió el 25 de octubre de 1938 en Mar del Plata. La poeta tenía 46 años y sufría de cáncer, por lo que optó por acabar con su vida internándose en el mar. La canción Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, y que grabó por primera vez Mercedes Sosa en el disco Mujeres Argentinas en 1969, trata sobre su final. En 1913, el estreno de La Consagración de la Primavera. La obra rupturista se estrena en París y causa escándalo. El ballet La Consagración de la Primavera de Stravinsky provoca una batahola entre los asistentes al Teatro de los Campos Elíseos.
el público se divide entre admiradores y detractores del ballet, que describe a las tribus paganas de la antigua Rusia. Está considerada una de las mayores obras musicales del siglo XX. A ver, otra efemérides, 1917, no. Vamos a pasar a 1953, la conquista del Everest. El neozelandés Edmund Hillary y Sherpa Norgay hacen historia al conquistar la cima del monte Everest. Es la primera vez que una misión llega a la cumbre más alta del mundo, de 8.848 metros. Hillary y Norgay integraban la 9ª expedición británica al Himalaya. Aunque la historia atribuye a Hillary el mérito de ser el primer hombre en la cima, siempre sostuvo que llegó junto a Norgay. Bueno, otra efemérides habla de 1969, cuando se produce el Cordobazo, en uno de los hechos decisivos en la Argentina del siglo XX, el Cordobazo. Obreros y estudiantes marchan por la ciudad de Córdoba en el marco de una huelga que comenzaba ese día. La magnitud de la protesta excede la capacidad de represión de la policía. Los huelguistas arman barricadas y ganan el control de la calle. La situación obliga a la intervención del ejército. Los líderes de la protesta son Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y Elpidio Torres, de Esmata. La represión deja 4 muertos. Tosco y Torres son enjuiciados por un consejo de guerra que los manda a prisión. La Argentina ya no será la misma después del 29 de mayo. Tambalea la dictadura de Onganía y, de a poco, vuelve a tener protagonismo el exiliado Juan Domingo Perón. Otra efemérides dice que en 1970 ocurrió el secuestro de Aramburu. 2 hombres vestidos de militares se llevan de su departamento porteño a Pedro Eugenio Aramburu. A los 2 días, un comunicado de un grupo denominado Montoneros anuncia que se ha llevado al exdictador para un juicio revolucionario. Lo acusan por haber perseguido al peronismo, por el robo del cadáver de Evita y por los fusilamientos de 1956, entre otros cargos. Matan a Aramburu el 1 de junio. El secuestro acelera la caída de Juan Carlos Onganía y su reemplazo por Roberto Livingston. El cuerpo de Aramburu es hallado el 16 de julio en Timote, una localidad del partido bonaerense de Carlos Tejedor, a más de 400 kilómetros de la capital. El hecho marca la irrupción de Montoneros en la vida política del país. A ver, esto habla de fútbol, no nos interesa mucho a nosotros. Bueno, además hoy es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas y en la Argentina es el Día del Ejército. Así es, el Día del Ejército. Así pasaron las efemérides del 29 de mayo. Así que vamos con la música y volvemos con los otros temas. El agua nos tapó, nos hizo trampa el diablo y burla a Dios. Fue nuestra estrella la que se estrelló, fue lo que somos lo que nos cambió. Santos inocentes, buenos primates, compromisos sin premio, huérfanitos de suerte, eligiendo quedarse. La corriente querrá arrastrarnos, la voz de lo establecido, engañarnos. No te pierdas, no te distraigas, no muevas el anzuelo de lo que no hace falta. Nos bate un rayo, el agua nos tapó, nos hizo trampa el diablo y burla a Dios. Fue nuestra estrella la que se estrelló, fue lo que somos lo que nos unió.
Si no transas te harán caer por un racimo de hijos de puta. Nos han impuesto esto como una ley. Nos bajó el rayo, el agua nos tapó, nos hizo trampa el diablo y burla a Dios. Fue nuestra estrella la que se estrelló, fue lo que somos lo que nos cambió. Si compara el peso, vasos medio vacíos, compromisos sin premios, castigados del olvido, eligiendo acordarse. Con el cajón lleno de garrón y de clavo, de malaria, de cicatrices, de vivir cajoneados. Entrenados para la caída, conocemos el fondo del fondo, eso así es la vida. Nos parte un rayo, el agua nos tapó, nos hizo trampa el diablo y burla a Dios. Fue nuestra estrella la que se estrelló, fue lo que somos lo que nos unió. El viento nos amontonó, bicicleteados, ninguneados, por no ser parte no da la lección. Si no transas será tu fin, si no transas te harán caer por un racimo de hijos de puta. Nos han impuesto esto como una ley, nos va a tocar sobre el agua, nos amó. Bueno, ¿tenés listos los títulos internacionales? Vamos con ellos. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares internacionales. Brasil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva recibirá a 12 mandatarios sudamericanos en Brasilia para albergar una cumbre multilateral. El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó a Brasilia para participar en la cumbre de los países de América del Sur, marcando su regreso a la escena internacional. Colombia. El presidente Gustavo Petro comparó el crecimiento del partido de ultraderecha español Vox con el ascenso del nazismo en Alemania en 1933. Ecuador. 2 personas fallecieron y 12 resultaron heridas luego de que un autobús volcara en la provincia de Azuay. España. El conservador Partido Popular se impuso en las elecciones regionales y municipales celebradas el domingo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales para el 23 de julio. Estados Unidos. Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, llegaron a un principio de acuerdo bipartidista para subir el techo de la deuda. El acuerdo representa un compromiso y esto significa que nadie tiene todo lo que quiere, pero esa es la responsabilidad de gobernar, expresó Biden. Guerra en Ucrania. El gobernador de la región fronteriza rusa de Belgorod dijo que Ucrania había bombardeado fábrica en Sheveklon. Rusia lanzó una nueva ronda de ataques sobre Ucrania con drones y misiles que Kiev asegura haber derribado.
Nigeria. Bola Tinubu juró como nuevo presidente 3 meses después de su victoria electoral. Turquía. Recep Erdogan fue reelegido como presidente con un 52,14% de los votos. Erdogan dio las gracias por haber elegido a su partido, porque al hacerlo han elegido un camino en favor del país por los próximos 5 años, comentó. Kılıçdaroğlu dijo: esta fue la elección más injusta en años. Les pido que continúen la lucha por la democracia. El Kremlin comentó tener objetivos muy ambiciosos con el reelecto presidente Erdogan. Uganda. El presidente Yoweri Museveni promulga la polémica ley antihomosexualidad condenada por Occidente. Amnistía Internacional pidió presionar urgentemente al gobierno de Uganda para que proteja los derechos de la comunidad LGBTI, luego de conocerse la ley antihomosexual. Presidente brasileño Lula da Silva favorece la entrada de Venezuela al grupo BRICS. Presidente del gobierno español anuncia el adelanto de las elecciones generales. Al menos 9 personas murieron por tiroteos en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. La Organización de Naciones Unidas ubica a Haití, región del Sahel y Sudán en máxima alerta por una situación de hambruna. Rusia se retira del Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales. Nicolás Maduro, tras reunión con Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que quisiera que Venezuela sea parte de los BRICS. Los bombardeos ucranianos dejan al menos un civil muerto en la provincia rusa de Belgorod. Condenan al expresidente salvadoreño Mauricio Funes a 14 años de prisión por negociar con las pandillas. Varios heridos en enfrentamientos entre manifestantes y tropas de paz de la OTAN en el norte de la región serbia de Kosovo. En Argentina, un fiscal pide enviar a juicio a los 3 detenidos por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales. Para quien esté interesado en recabar mayor información, puede sintonizar las señales de France 24, Telesur o la televisión rusa RT a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena emisora se encuentra ubicada en la zona del Puente Negro en nuestra ciudad. Y para aquellos que tienen Riotel Cable, pueden sintonizar a Telesur y France 24 en los canales 400 y 401. Y bueno, ¿ahora con qué vamos? ¿Lo tenés a vos, Ronnie? Sí, lo tengo Borroni. Bueno, vamos con Borroni. Que como siempre está imperdible. Sí, realmente. Cada editorial es imperdible. Borroni. Así que allá vamos con la cortina habitual a presentar este momento particular de la segunda mañana de las 7:50. El periodismo a la manera de Fernando Borroni. El ministro Sergio Massa y Guado de Pedro están
una lógica de campaña? Vamos a preguntárnoslo, porque hasta ahora lo que se ven son actos como funcionarios que están compartiendo y que a partir de ahí se toman imágenes y que a partir de ahí se empieza a construir un relato electoral. Sergio Massa, Guado de Pedro, Sergio Massa, vaya a saber uno, o ninguno de los dos, qué sé yo. Bueno, la verdad es que se muestran como una posible fórmula presidencial, como la fórmula presidencial de la síntesis del Frente de Todos, de la unidad del peronismo. Ahora, si bien ellos se muestran como esta síntesis, como esta fórmula que podría ser la fórmula de la unidad, hay un sector del Frente de Todos que no está dispuesto a renunciar a las PASO. Por supuesto que nadie acaba de poner en discusión el derecho que se tiene a renunciar a las PASO o a sostener las PASO. Ahora, este sector encabezado por Daniel Scioli, por Alberto Fernández, por Victoria Tolosa Paz, insiste con ir a las PASO. Lo sumo también aquí al precandidato Agustín Rossi, que insiste con la idea de las PASO, pero que deja abierta la posibilidad a repensarlo en el caso que se llegue a una lista de unidad. Entonces la pregunta es PASO sí o PASO no. Y la verdad es que hoy regula la atención del Frente de Gobierno. La pregunta que debiéramos hacernos es ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor para el Frente de Todos para que pueda tener un resultado electoral que permita que no regrese Juntos por el Cambio o que no se instale un personaje como el de Milei? ¿Qué es lo mejor? Claro, difícil va a ser encontrar una respuesta inequívoca a esto. Lo que está claro es que esa debe ser la pregunta. Si las PASO se necesitan para sintetizar la correlación de fuerzas dentro del Frente de Gobierno, tiene un sentido. Si las PASO son para que todos se sienten representados, tiene otro sentido. Ahora, si las PASO son para satisfacer los deseos o los objetivos individuales, eso tarde o temprano termina perjudicando. Daniel Scioli confirmó que si no se dan las PASO, él no se va a bajar de la candidatura. Vamos a ver si lo sostiene. Ahora bien, si el Frente Renovador y el kirchnerismo, que son los socios mayoritarios del Frente de Gobierno, en términos de cantidad de votos, ¿sí?, deciden una lista de unidad, los que quedan por fuera de ella, ¿son conscientes a qué están jugando? Si las dos partes mayoritarias del Frente de Todos, acá no estábamos hablando de cercanía ideológica, acá no estábamos hablando de gusto o no gusto, acá estamos hablando de porciones de poder dentro de una alianza de gobierno. La mayoritaria es el kirchnerismo, luego el Frente Renovador. Ustedes me dirán, y los gobernadores y los intendentes, muchos de ellos están alineados, y los que no están alineados a estas expresiones no se forman parte tampoco de la expresión que sintetiza Daniel Scioli. Claro, hay algunas excepciones. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿A quién favorece la posibilidad de que, si no hay PASO, algún sector del Frente de Todos decida jugar igual? No le querrán hacer el juego a la derecha, ¿no? ¿Vieron este argumento falso con el que buscaron censurar y autocensurar a los que éramos críticos al gobierno, con esto de no le hagas el juego a Macri y no critiques a Alberto Fernández? Bueno, ¿puede que sea entonces oportuno una interna de lista de diputados, de lista de senadores? Sí, pero la fórmula presidencial puede generar un mayor riesgo. Se divide en porcentajes pequeños, lo que puede concentrar todo el Frente de Todos. Ahora, estos sectores que quieren expresar algo distinto, insisto, con todo derecho de hacerlo, ¿han discutido política? ¿Han discutido la agenda que plantea Cristina Fernández de Kirchner como líder del movimiento, pero que además es la agenda más importante que tiene la economía argentina? ¿Se los ha escuchado hablar si van a apoyar o no un nuevo acuerdo con el fondo? ¿Se los ha escuchado hablar de una reforma judicial? ¿Se los ha escuchado de cómo se van a administrar los recursos naturales? ¿De cómo va a ser para que crezcan los salarios? ¿De una posible reforma tributaria? Evidentemente eso no se escucha. Entonces, hasta el momento es una pelea de nombres, es una pelea de egos. Esto, tarde o temprano, termina generando daño. Insisto, uno se pregunta, si no van a esa lista de unidad de las fuerzas mayoritarias, ¿para quiénes están aportando su caudal político y electoral, por poco que sea? Esa pregunta la deben responder ahora, porque con los números puestos la pagamos todos. La columna de Fernando Borroni. Le prendí
de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas salgan como todo en mi futuro y del pasado solo aprendo. Desde ahora voto al candidato que me acompaña. Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila y hoy me alejo del que crea que la ciudad está perdida. Tiene todo para ser líder, segura y atractiva. Trabajando todos juntos lograremos resurgir. Nito siempre está, encaro a la una para Nito apoyar. Me voy para mi escuela y boleta a marcar. Participación ciudadana para un nuevo modelo de ciudad. Y Nito siempre está, encaro a la una para Nito apoyar. Me voy para mi escuela y boleta a marcar. Participación ciudadana para un nuevo modelo de ciudad. Vota a Nito Rodríguez, lista A601, casillero 6. Nito siempre está. Capelino intendente, con la fuerza de la gente, por Río Tercero, unidos por la gente, nuestra gente. Soy María Luisa Luconi. Con nuestro equipo, Río Tercero va a volver a ser prioridad. Vamos a cuidar la ciudad, sumando más empleo, más casas, más árboles, más seguridad. Una ciudad en la que todos podamos vivir y desarrollarnos. Te pido que me acompañes con tu voto y cuidemos juntos nuestro Río Tercero. Marca el casillero 3 de la boleta. Vota cuidarte. Hay un tipo caminando por la misma calle que vos, sin fortuna ni palacio, con un pueblo alrededor. Lo siguen 1000 banderas diferentes, de todos lados van con él, van caminando juntos con la gente, por Río Tercero que quiere crecer.